Creo que ya estamos en contacto con la diputada mandato cumplido, Eve Febles. Eve, ¿cómo te va? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, ¿qué digo? En principio te digo que tengo una pequeña sorpresa para vos. No me digas. Sí, una pequeña sorpresa. Vamos a ver si puedo, a ver si escuchás y reconoces esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, era para mandarle un gran saludo a la exdiputada Eve Electra Febles, de parte de Ricardo Lasca, y como miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, porque tenemos un muy buen recuerdo de ella como cuando fue legisladora provincial, que hemos hecho algunos trabajos conjuntos con ella sobre el tema de las escandalosas concesiones viales que existen desde los años 90 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Relacionadas con la autovía 2, la interbalnearia 11 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Así, bueno, reitero un cariño muy grande a la exdiputada Eve Electra Febles. Gracias. Bueno, ahí tenés un saludo, Qué bien, como si Ricardo Lasca se acuerda de mí. Hemos trabajado muchísimo en la provincia de Buenos Aires y muchas veces cuando hablan de las concesiones me acuerdo de él, su defensa del usuario, las penurias de todo lo que él sufría, viendo cómo se desgrana esta Argentina y cómo se roba en la Argentina, escandalosamente. Escandaloso. Te parece hasta mentira, Mario, lo que ves, y cómo está comprobado todo, y muchas veces no se puede hacer nada. Es tremendo. Es tremendo porque a veces el propio poder político donde la gente pone sus expectativas, porque en definitiva debería ser donde se expresa la soberanía del pueblo, también es impotente frente al poder económico. Esto realmente a veces a uno lo sorprende, pero no deja de ser cierto, ¿verdad? Porque el poder económico incide sobre el poder político también. Así es, y yo te diría que cada vez quiere, por lo menos intenta incidir más. Como no hay muchas fortalezas ideológicas en este momento, lamentablemente tenemos que decirlo, es mucho más fácil perforar algunas estructuras políticas cuando no hay fortaleza ideológica, porque vos, te ofrecen esto y bueno, sí, total, viste, lo acomodás a pasarla lo mejor posible. Entonces, por eso yo siempre digo que cuando uno está haciendo política, hace política o le gusta la vida mirándolo de la política, tiene que entender que tiene que adquirir fortalezas y que las ideas fuerzas deben llevarse, aunque no se logren, pero por lo menos tenerlo como el paradigma a seguir. Así es, vos sabés que, no sé si lo hablé con vos hoy o lo hablé con otra persona, hablo con tanto que ya no sé si lo dije con vos, pero de todas formas valdría la pena que lo escuches de vuelta, aunque ahora porque saldríamos al aire, pero yo me tomé el trabajo de tomar el dogma socialista de Esteban Echeverría, desgajar del mismo toda referencia a situaciones coyunturales de allá de la década de 1840, dejar solamente el texto que hace a principios y valores, y me parece que es el mejor texto que tenemos los argentinos para refundar nuestra nación. Un texto que ha servido como inspiración de la Constitución de 1853, pero que debería permitirnos, porque son valores casi eternos, decir, estos son los principios y valores sobre los cuales volvemos a fundar la acción política en la Argentina, y deberían ser casi, diría yo, de lectura obligatoria, no ya en los estamentos universitarios o secundarios, sino en la escuela primaria, para que realmente vayamos construyendo una sociedad con principios, con valores, donde la moral tiene un papel significativo, la ética tiene un papel significativo, y podríamos hacer una sociedad infinitamente mejor que la que tenemos. Bueno, Eve. Sí, te estaba escuchando atentamente porque coincido absolutamente con todo lo que vos decís. Pero ¿sabés qué pasa, Mario? Yo digo, ¿cómo hemos podido perder tanto el valor de las cosas, el valor de la ética? ¿Cómo podemos a veces hasta estar mirando lo que es la perforación transversal de la corrupción y no decir, a veces decirnos a nosotros mismos, pero tendré la fuerza yo y los grupos y los que piensan como yo de poder combatir la corrupción, de poder volver
a valores éticos, como vos decías. Se ha perdido el valor de la palabra, ya no vale ni el valor de la palabra, ni escribir, ni firmar, ni... Estamos en un momento difícil de la Argentina. No sé si todos los países, porque no lo tengo, tampoco podría hablar de todos los países, pero a mí me parece que la Argentina está en una situación muy compleja. Y ¿sabés qué me parece también? Que la gente necesita, porque te lo dice o te lo demuestra con su sencillez y sus palabras, no tiene en este momento líderes políticos, porque muchas veces nos quejamos de los líderes, pero los líderes marcan de alguna manera un camino, una forma, y la gente a veces necesita, no porque estén más allá del bien y del mal, sino porque necesitan esa especie de, bueno, miren, vamos a discutir tal cosa, vamos a discutir tal otra, ¿por dónde pasa esto? Hoy los líderes políticos están simplemente en la internet. Vos entablas conversación con alguien más allá de la pandemia, esto fue anterior, y cuando empezás a conversar te dice, dame tu mail, y ahí se terminó la conversación. O sea que esto también habría que recuperar. A mí me parece que para hacer política es fundamental el diálogo, la conversación y la presencia de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, estamos acostumbrados a esto, pero yo no hablo de la pandemia, hablo anterior a la pandemia. Ya se veía, ya se visualizaba que la política era mandar mails, hablar por WhatsApp y perder un poco la sustancia de verse, de conversar, de decir, bueno, esta idea la tenemos que llevar, conversar, definir. Se ha perdido esa etapa de la política y hay que recuperarla. Yo creo que hay que recuperar la forma de hacer política. Sí, yo pienso que sí, porque aparte no hay mejor sinergia que la que se produce a través del diálogo y del intercambio, sí. De manera tal que si nosotros no vemos el Parlamento como un ámbito de disputa, sino como un ámbito a partir del cual las ideas se van fortaleciendo, enriqueciendo con nuevas propuestas, con toda seguridad que el Parlamento argentino, por ejemplo, habría sido un ámbito de extraordinaria atención para los oídos y la inteligencia de nuestro pueblo, mientras que en la actualidad yo considero que si hacemos una encuesta y le preguntamos al pueblo argentino ¿qué piensa que le debemos al Congreso de la Nación? La gente te dirá nada, porque no ve la gente que realmente el Congreso esté a la altura de los desafíos que tiene la Argentina, y muchas veces porque en la esgrima parlamentaria lo único que se va a difundir es un discurso que termina siendo abstracto porque no termina construyendo ninguna propuesta ni ningún camino hacia el futuro, que es lo que estamos necesitando y lo que estamos buscando, ¿no? Exactamente, sí, es cierto lo que vos decís. Eve, sí. Acá estamos muchos y también muchos de nuestros oyentes pensando en que, bueno, no queremos quedar entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Uh-huh. Queremos otra bebida. Espero que los oyentes hayan entendido. Quise decir entre los dos conglomerados políticos hegemónicos, por lo menos en 2019, uno el Frente de Todos y otro Juntos por el Cambio. Está muy bien que estén, nadie los discute, pero queremos otra cosa, una alternativa a ellos que nos permita una construcción distinta, con ética, con un programa, y que sea una formación estable. ¿Vos ves que es posible que eso se construya? Bueno, todo depende de la dirigencia política, esto sí, depende de la dirigencia política. La responsabilidad en esta instancia de la dirigencia política de tener una lectura de lo que está pasando en nuestra sociedad. El bifrentismo es una realidad, son dos grupos muy grandes, muy hegemónicos, muy fortalecidos por los votos que han sacado los dos. Pero a mí me parece que en este momento, desde los dos frentes electorales grandes que tenemos, hay un desgranamiento que se ve como la desconformidad. Y ahora tenemos elecciones muy cerquitas y muy definitorias, por ejemplo, con respecto al radicalismo, con respecto al justicialismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que
la imposición de nombres, las listas únicas, el avasallar a cualquier compañero que quiera manifestarse en una forma distinta, va a ser sesgado, va a ser dejado de lado, sus listas quizás se rompan y se tiren, porque hoy la democracia hasta permite eso, que en las elecciones haya gente que se junta en una habitación cerrada, ahí sí se cortan los teléfonos, y se elaboran listas, se saca un compañero de acá y se lo pasa a otro lado, no se le pregunta a nadie nada, es como que cae una lista armada por 2 o 3 personajes dentro de esos bifrentismos y la gente tiene que acompañar. Y esto no es así. La gente va a ir... tenemos ahora el domingo la interna radical, sí, por ejemplo. Sí. Un partido centenario de multitudes, porque no hace mucho, en 1983 era de multitudes. Cómo se fue desgranando, cómo fue perdiendo el ideario del radicalismo, y hoy tenemos un grupo de gente que se ha hecho del partido y se ha institucionalizado en el partido, y va a provocar un agotamiento y un desgranamiento de ese sector. ¿Por qué? Porque no podés tratar a la gente como ignorantes que tienen que obedecerte porque lo que vos decís está bien y lo que ellos proponen está mal. O sus conveniencias políticas o sus conveniencias personales hacen que se cierren las puertas y que todo el mundo que quiera participar no tiene lugar a la participación. En el justicialismo pasó exactamente lo mismo, se presentaron 2 listas. Yo conozco una sola, por ejemplo, la de Máximo Kirchner, que prácticamente se ha proclamado fuera de la instancia electoral prevista por ellos mismos, y bueno, y ha quedado, por ejemplo, una lista que se presentó, y hasta ahora, por supuesto, no la han sacado de la batalla electoral, que es la de Alberto Samit. Él presentó una lista. Bueno, ¿cómo es posible que se proclame ya prácticamente una lista si hay otra lista? Será minoría, pero en la democracia me parece que hay que considerar y votar. Claro. Por lo menos así son las cosas. Parece que esta vez no va a ser así. Y bueno, y yo pienso que de esos 2 grandes bloques frentistas va a haber un desgranamiento importante. Mucha gente me dice, no creas, el peronismo se vuelve... No. El peronismo no es el peronismo obediente porque no hay liderazgos para esa obediencia de antes. Como en el peronismo, como en el radicalismo. Nadie va a someterse al diseño que quieran imponerle. La gente va a querer participar y se va a sentir angustiada, muchos se van a ir a su casa otra vez. Los partidos políticos, vos sabés que prácticamente los partidos políticos, así como los conocimos nosotros, no existen más. No existen más. Entonces la democracia tiene que volver a la participación. Esa es la vida democrática. Te guste o no, hay una lista en minoría, la tenés que considerar, tenés que someter la votación para que la gente defina lo que quiere hacer. Estas son las cosas que hay que ver, que hay que corregir. Y yo creo que de todos estos desmembramientos, más la desilusión de algunos vecinos que no participan activamente, pero que están mirando los procesos sociales, políticos de la Argentina, me parece que es absolutamente necesario la conformación de un tercer sector. ¿Por qué? Porque todas estas dificultades que nosotros las vamos a tener que mirar con mucha inteligencia, sería importantísimo demostrar que hay un lugar donde la participación es vital, donde el compañero que quiera manifestarse lo pueda hacer, y que llegado el momento democrático de definición de listas o de definiciones de situaciones electorales, van a tener su lugar de participación. Y yo creo que el tercer sector no solamente se conformaría en este momento con mucha claridad, sino que sería realmente muy bueno para la democracia. Claro. Porque entonces diríamos, bueno, acá tenemos una forma de hacer política. Centro-derecha, ¿querés llamarlo? Centro-derecha, el sector de Macri, como se llame. Le ponemos un nombre para saber que estamos hablando de ellos. El frentismo de acá del radicalismo y el PRO,
Bueno, también son un centro izquierda. Pero habría que buscar una alternativa que la gente se sienta, ya sea de izquierda, sea de derecha, como lo planteó, por ejemplo, Raúl Alfonsín en el año 1983. Tenemos que tratar de buscar aquello que nos une y dejemos las pequeñas cosas y las dificultades que nos alejan. Necesitamos en este momento armar un tercer sector. Es necesario para la política, para la gente, para la democracia. Bueno, sería muy interesante que algunos dirigentes políticos, algunos sectores y agrupaciones políticas que estén escuchando, que estén mirando, encuentren un lugar donde ir, porque esto también es importante. Nadie se va al vacío, no, nadie claramente. se va a la nada. Entonces, bueno, o te quedas ahí mirando cómo pasa la política o cómo pasa ese frente electoral en donde vos suscribís, o tratás de hacer algo de tu agrupación en otro lugar, pero tenés que demostrarle que hay otro lugar. Ahora, nosotros hemos venido haciendo unos conversatorios y mañana, que no lo hemos difundido demasiado, pero mañana a las 18 horas vamos a tener otro nuevo conversatorio en el Proyecto Justo, ¿verdad? Ajá. Que le decimos a la gente que el Proyecto Justo no es una institución, simplemente es un ámbito de debate político en el cual hemos ido conversando y contribuyendo a la posibilidad de que se genere una alternativa política en la Argentina. Ahora, ¿sentís que la sociedad tiene interés en la participación política o sentís que también hay una cierta desidia en la sociedad de decir, bueno, ¿para qué voy a participar si, en fin, no me van a escuchar o si me escuchan no lo van a llevar adelante o no encuentro el ámbito en el cual hacer valer mi participación? ¿Cómo sentís vos que toma la gente si nosotros hiciéramos una convocatoria a la participación? Bueno, yo creo que la convocatoria a la participación siempre hay que hacerla, pero bien, desde la honestidad intelectual de que esa participación es fundamental para la democracia y para fortalecer los distintos ámbitos sociales. Yo pienso que no participar, cerrar cada vez más los espacios políticos, eso no es bueno, porque la gente se siente un poco, como vos decís, excluida, ¿viste? Porque dice, bueno, ¿para qué voy a ir si total nadie escucha lo que yo digo? Bueno, tiene que haber un ámbito donde él sienta que participar es importante, que participar es transformar una respuesta en una respuesta mucho mejor a través de la participación. Y todo lo hemos vivido, que por ejemplo tenemos una propuesta, la llevamos, y después, si hay participación de un montón de gente con otros idearios, siempre la respuesta es superadora. Siempre claro, la respuesta es superadora. Pero bueno, pero ¿sabés qué pasa? Las pequeñas mezquindades hacen cada vez que los espacios políticos se cierren más, no se escucha a la gente, porque en realidad lo que están planteando no es la verdadera participación, es saber cómo hago para sentarme en una banca, cómo hago para tener una acumulación política que diga, este es un gran dirigente, vení, te vamos a llevar de concejal. Siempre está eso en la mirada de mucha gente, ¿viste? Uh-huh. No es así. El que llama a la participación tiene que llamar seriamente a la participación, y el que participa tiene que sentir que su nombre, que su palabra vale, claro, que lo que está diciendo no cae en un saco roto, sino que va a tomarse en cuenta para una respuesta más fuerte, para un vector social más enérgico. Pero bueno, esos ámbitos hoy por hoy no existen. Vos sabés que los partidos políticos están cerrados. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, el día domingo uh-huh, hay internas radicales. Yo recién pasé por el comité, está cerrado. Ah, mira. Es la primera vez que a mí me asombró muchísimo que un comité a horas de estar dentro de un enfrentamiento de una interna esté cerrado. Bueno, esto es lo que ha logrado el PRO del radicalismo. Lo ha aniquilado, lo ha enmudecido, lo ha dejado en una quietud espantosa. Y lamentablemente yo creo que muy poco se podrá hacer ahí adentro porque está como institucionalizado el poder de cerramiento para los que quieran
enfrentarse o quieran participar en ese sector. No hay ningún tipo de participación ni ningún tipo de posibilidad de participar. Esto es grave. Grave. Yo te hago la última pregunta. Sí. Los seres humanos tenemos varias dimensiones, pero vamos a reducirla a dos dimensiones, una material y otra espiritual. Y dentro en la política eso podría traducirse en ideales e intereses. Cuando alguien abraza un ideal, ¿verdad?, uno milita por ese ideal, que es lo que por lo menos prevaleció en la cultura argentina durante muchísimas décadas. Yo creo que hasta la irrupción del menemismo, que empezó a hacer prevalecer los intereses como excluyentes de los ideales. Y si las cosas solo son intereses y no hay ideales, no hay un proyecto, no hay un futuro, no hay algo distinto, si solo son intereses, lo único que existe soy yo, mi familia y lo que me rodea, y el resto, bien, gracias. ¿No te parece que hay que volver a reconstruir la idea de una causa por la cual militar? Cuando vos rememorás a Raúl Alfonsín, allí hubo una revalorización de toda la sociedad, y él fue el líder de esa revalorización, que era el concepto de democracia, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde él decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Y aunque estamos lejos de eso, la democracia por lo menos se consolidó. ¿No te parece que es necesario volver a instalar una idea fuerza que por la cual valga la pena entregar una parte de nuestro tiempo y asumirlo como una causa común? Mira, yo coincido con vos. En la época del menemismo comenzó, ¿te acordás?, el fin de los ideales. Uh-huh. Esa era la frase, es el fin de los ideales. Fue dramático para mí escuchar esas cosas, sinceramente no me causó ninguna alegría. Y te voy a decir más, sí, vos que hablaste del proyecto justo, yo creo que hablando de la agenda de gobierno, por eso hablo de la agenda del proyecto justo, ¿no? Pero quiero decir, la agenda de gobierno hoy se divide en dos: la vacunación masiva y los problemas de los juicios políticos. Esto es lo que vemos, lo que visualizamos diariamente. Yo te diría que este gobierno se olvidó, porque ya no lo dice, que vino para evitar para terminar con la inflación y erradicar la pobreza. Esto es una cosa que no nos podemos olvidar. El otro día con la chiquita esta que desapareció un tiempo y demás, yo pensaba en esa parte de la agenda de gobierno, que es la erradicación de la pobreza. Por eso te digo que en el proyecto justo tiene que siempre, todo lo que se hable, me parece a mí, está bien, es bueno, pero no nos olvidemos de la erradicación de la pobreza. Y yo quiero decirte que acá en mi escritorio yo tengo una propuesta tuya, Uh-huh. que es socializar la herencia difusa, ingreso básico universal. Bueno, esta es una propuesta transformada en un libro que se debe debatir, tu propuesta. Quizá haya otras, Sí. que serán de interesantes y tendremos que tratar de unificar criterios, porque ninguna tiene por qué ser excluyente de la otra. Así es. Yo lo que sí creo, y lo digo sinceramente, muy apenada, porque este gobierno ha perdido un poco su agenda. Para erradicar la pobreza, a mí me gustaría empezar a decir que este país tiene que volver a ser soberano. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de dejar que nos robaran la pesca, de dejar que nos robaran en lo que son las minas de oro, de minerales, si nosotros tuviéramos la posibilidad de decir que la evasión de los grandes exportadores tiene que terminar bajo el control de un gobierno fuerte, y que de todo ese sustento y esa sumatoria tendríamos prácticamente solucionado el problema de la deuda externa y el problema del hambre en la Argentina, no me quedo corta.
Estoy Muy bien. diciendo una realidad. Que me gustaría compatibilizarla con la herencia difusa de Mario Masitelli. Muy bien. Bueno, Eve, has estado excelente y te agradezco y volveremos a charlar más adelante. Por ahora te mando un beso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, hemos hablado con la diputada Eve Electra Febles.